Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí comenzamos. Mi nombre es Javier Correa y hoy vengo a seguirle hablando de los... Nos quedamos, nos quedamos en la fiesta del Samhain. La fiesta del Samhain es la más importante para nosotros. Es la más importante y ha permeado tanto que de ahí se deriva el Halloween gringo o la festividad del Halloween y también el Día de Todos los Difuntos de los católicos. Entonces, vamos a ponernos en antecedente. La fiesta regularmente empieza el 31 de octubre, el Día de las Brujas. ¡Uh! Empieza el 31 de octubre y para ellos tiene una duración de 3 días. ¿Por qué es importante esta fiesta? El antecedente es, para esta fecha ya se han recogido las cosechas y viene para los celtas la parte del año donde se descansa, donde es más tranquila la vida, donde por el clima no se puede seguir sembrando y entonces dedican este tiempo a la crianza de sus animales y a reflexionar sobre el año y sobre lo que van a hacer. Era tan importante esta pausa porque también para ellos era, era su año nuevo. Terminaba el año y con el 31 de octubre comenzaba el nuevo año. Comenzaba el nuevo año y como comienzo escogían a su rey si iba a seguir, si iba a ser otro, si iba a continuar. Por ejemplo, se pagaban las deudas. En ese momento el que debía, paca, paca, paca. Salvo que, como ya vimos, fueran deudas contratadas para una vida posterior. Y durante este tiempo del Samhain, los celtas creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se adelgazaba, se hacía muy tenue. Y entonces permitía esto que los espíritus de los muertos pudieran cruzar al mundo de los vivos durante 3 días. También el hecho de que estuviera delgada esta frontera entre vivos y muertos era el tiempo más propicio, que daba más auspicio para la adivinación. ¿Por qué? Porque se suponía que de alguna manera los muertos también tenían un panorama más amplio de lo que podría suceder después. Y entonces era un tiempo de poder, era un tiempo poderoso. Los druidas ejecutaban sus ritos de adivinación en esta época para saber cómo iba a estar el año. Los celtas tenían la costumbre de que el 31 apagaban todos los fuegos de la ciudad. Nadie, no había nada. Y los druidas, los sacerdotes, hacían una fogata del fuego nuevo, del año nuevo. Y en esta fogata la alimentaban, además de con maderas y cosas como eso, con huesos de animales muertos o huesos de animales sacrificados, para que fuera el año nuevo con bonanza, con alimento, con todo. De hecho, la palabra era o fogata en inglés viene de este acto, de echar los huesos al fuego. Bonfire. Bonfire. Es un dato curioso.
Entonces los druidas prenden la fogata del Año Nuevo y la gente va con sus antorchas y recoge el fuego nuevo y lo lleva a su casa. Afuera de su casa, la mayoría ponían una fogata, hacían una pequeña fogata. Y esta fogata tenía por objeto que los espíritus maliciosos que hubieran podido cruzar se detuvieran ahí y los repelieran. Como otra medida para evitar a los espíritus que pudieran haber cruzado, que quisieran hacerles mal, en sus puertas pintaban caras desfiguradas o de monstruos o caras feas, también con el mismo objeto. Y ya por último, los druidas durante este tiempo usaban máscaras hechas con las pieles de los animales o con algunas frutas o con una combinación de ambas. ¿Para qué usaban las máscaras? Porque si se encontraban con un espíritu de los muertos con los que hubieran tenido alguna pendencia o alguna complicación, para evitar que les hicieran daño, se ponían estas máscaras. Así, los espíritus, que son medio tontos, no los hubieran podido identificar y entonces estaban salvos. Esta costumbre de la máscara y en sí del día de Samhain pasa a Estados Unidos cuando empiezan a migrar irlandeses, galeses, escoceses, ingleses, y empiezan a hacer la fiesta. Y allá usan la calabaza porque es lo más común allá, es muy común y es muy barata. Y entonces desfiguran las calabazas y les ponen sonrisas diabólicas y todo, para evitar que los muertos llegaran con ellos. Y se va quedando la fiesta en Estados Unidos y se convierte en el Halloween, en el Día de Brujas, en el Día de los Espíritus. Esta tradición del Samhain la conoce la Iglesia Católica. La conoce la Iglesia Católica y de alguna manera la va absorbiendo. 2 o 3 siglos después empieza la Iglesia Católica a tener esta idea, o más bien a instaurar esta idea del Día de los Santos Difuntos. Tiene la idea de los santos difuntos robada del Samhain y le instauran. Había una fiesta de los católicos, que es la fiesta de todos los santos, que la pusieron, se instauró el 13 de noviembre, 3 siglos después de que los misioneros llegaran a Irlanda a conocer, como por el siglo VIII, instauran esta fiesta de los... Tiene por objeto conmemorar a todos aquellos que no son reconocidos como santos, pero que tuvieron una vida ejemplar o que tienen una vida bajo la gracia de Dios para cualquier persona. Y entonces le usaron, le digo, un 13 de mayo y empiezan las festividades con eso, y en ese día las iglesias sacan a exhibición al público las reliquias sagradas que puedan tener. Huesos de los santos, ropa de los santos, cosas que los santos usaron, cualquier cosa que ellos consideren santa y que tienen, la sacan a exhibir en sus iglesias. Y lo mismo hace el Vaticano. Pero como el Vaticano es la iglesia que más tiene reliquias sagradas, la gente empieza a viajar a hacer
turismo religioso y empieza a viajar en mayo para ver estas reliquias que saca el Vaticano. Se volvió tanta la afluencia para este día que los alimentos escaseaban en Roma para alimentar tanto a los romanos como a los turistas que venían o a los feligreses que acudían a ver estas reliquias. Y entonces la iglesia cambia el día al 1 de noviembre. ¿Para qué al 1 de noviembre? Para garantizar que ya se hubieran levantado las cosechas y que hubiera suficiente alimento tanto para los romanos como para los feligreses que fueran a ver las reliquias. Y así, la fiesta de todos los santos cambia al 1 de noviembre y la fiesta de los santos difuntos queda el día siguiente, el 2 de noviembre. La fiesta del día 2 de noviembre, es cuando se supone que los muertos vienen a visitarnos, que es la idea celta del Samhain. Aunque nosotros encontramos bien, como por ejemplo en México, que es una gran fiesta, el Día de Muertos, encontramos muy bien que los muertos, los seres que hemos perdido y que queremos o que quisimos, regresen con nosotros. Y nosotros, en vez de ahuyentarlos con fuego, con máscaras feas o cosas así, lo que hacemos es, tenemos un altar de muertos con sus cosas preferidas, con su comida preferida, con su bebida habitual y con golosinas que les pudieran gustar. Ese día los mexicanos recibimos a nuestros muertos, a los espíritus de nuestros muertos, y los agasajamos y los recordamos y los volvemos a vivir. Y esta costumbre viene de los celtas. Así es que la fiesta celta permea hasta nuestros días. El Samhain sigue siendo, y el paso de los muertos a la tierra de los vivos sigue siendo aún una cosa. Esto es lo que quería platicarles del Samhain. Ya por último, les voy a hablar un poquito más de lo que eran los druidas. Los druidas y sus funciones ya más específicas. Posidonio, que era un explorador y un historiador romano, tiene una parte que a uno lo deja helado con su descripción. No sé si el hombre era completamente poeta o era muy, muy dramático, pero nos hace una narración que en breve se las leo sobre cómo eran los lugares de los sacrificios de los druidas. Este mismo hombre nos habla de que los celtas cobraban por permitir que rajaran sus gargantas para diversión del público. O también nos relata de otra costumbre, que era clavar calaveras en las puertas de sus domicilios, como trofeos de guerra de las personas que habían matado en batalla. Esta clase de gente eran los celtas. Pero también tenían su lado filosófico, que era el que encarnaban los druidas. Y estos druidas
enseñaban a la población, no al vulgo en general, sino a los que eran aspirantes a sacerdotes, les enseñaban el movimiento de los astros, la naturaleza de las cosas, la fuerza de los sucesos, la potestad de los dioses, que por cierto también tenían por inmortales. Si ellos mismos, si su alma era inmortal, pues la de los dioses todavía más. Pero tenían el concepto de que el universo era indestructible. Una de las partes, como les dije en el programa pasado, más interesante es que cuando había enfermedades muy graves de alguien importante o quedaban heridos los guerreros por haber sido expuestos a una situación peligrosa, los dioses eran capaces de ofrecerles salvar la vida de ellos, pero a cambio de otro hombre o de otra mujer. Una vida por una vida era la sentencia de los dioses o de la creencia druida. Para salvar a un hombre o a una mujer, habría que matar a otro, a cambio de que la persona viviera. Generalmente se agarraba o se inmolaba a hombres que eran del pueblo, que no tenían ni muchos derechos, ni mucha importancia en la sociedad celta. O bien se sacrificaban primero a los criminales. Estos hombres, los celtas, a los que infringían la ley social, los guardaban y los tenían sometidos hasta por 5 años cautivos. Al final de estos 5 años, si no había un evento que lo ameritara antes, los sacrificaban para beneplácito de sus dioses o para pedir algo que fue en retribución. Porque la idea de los druidas acerca de los dioses y por lo tanto de la sociedad celta, cómo se veía a sí misma, tenían una relación contractual prácticamente con los dioses. Esto es, los humanos les daban algo a cambio de obtener lo que ellos querían. Los sacrificios eran en esta índole. Y en cuestión de sacrificios, no solo sacrificaban virulentamente a quienes inmolaban para los dioses. Tenían, cuando llegó Julio César a las Galias, tenían unos muñecos armados de grandes tamaños, unos como muñecos tejidos de mimbre, que rellenaban unos muñecos muy grandes, como de unos 4 o 5 metros. Y ahí adentro metían a quienes iban a sacrificar, no solo a humanos, sino también algunos animales, y los metían con otros objetos que ellos consideraban que eran propicios para el sacrificio. Después les prendían fuego a ese y se veía cómo ese gigante de mimbre se iba incinerando. No era solo el quemar los niños. Los druidas prestaban mucha atención a todo este ritual de sacrificio, porque discernían de la manera en que morían tanto los animales como las personas que estaban quemando. Ellos, según su pobre entender, encontraban augurios, encontraban motivos. Con eso, según ellos, podían profetizar algunas cosas
algunos devenires de lo que iba a ser para su pueblo. Posonio dice, y aquí viene el pasaje que me gusta de él, hablando de los druidas y los celtas. Esto lo voy a leer textual. Había un bosque sagrado, jamás profanado desde remotos tiempos. Con sus ramas entrelazadas, encerraba un espacio tenebroso y unas gélidas sombras en cuyas profundidades no penetraba el sol. Este bosque no solo lo ocupaban los panes, habitantes de los campos, ni los silvanos, señores de los bosques, ni las ninfas, sino los santuarios de los dioses de bárbaros y sus ritos altares construidos para siniestros sacrificios. Los altares y todos los árboles están purificados con sangre humana. Provocan un horror especial aquellos árboles. Además, cae el agua en abundancia de sombríos manantiales y las lúgubres imágenes de los dioses que carecen de valor artístico se alzan como los bosques informes con los troncos cortados. La propia impresión de abandono y el tinte pálido de los troncos podridos produce. No se teme hacia las deidades veneradas bajo figuras familiares. Esto incrementa la sensación de terror al no saber a qué Dios se le teme, cuál es su figura. Y bueno, ya termina diciendo que las topografías de estos lugares sagrados eran completamente naturales, pero eran muy difíciles de ubicar. Eran realmente lugares que tenían como muy sagrados los celtas, que no compartían con sus conquistadores, los romanos. Cuando Posidonio dice los panes, se refiere a que en la mitología griega los panes son unos espíritus rústicos, unas deidades menores que viven en el bosque. Se supone que son hijos o seguidores del dios Pan. Y este Pan se caracteriza, y también los panes, por tener patas de cabra, cuernos y una naturaleza salvaje. Estos panes eran los protectores de pastores y de rebaños. Dicho al paso, la figura esta del dios Pan, con sus cuernos, con sus patas de cabra y una cola larga, es la figura con la que posteriormente se va a identificar al demonio, a Satanás. Y luego cuando se refiere a los silvanos, señores de los bosques, también según la mitología romana, los silvanos eran los titulares de los bosques y eran un genius loci. ¿Qué es esto de genius loci? Era un espíritu local o un genio local que nada más habitaba en los bosques. Aparentemente, esta idea de los silvanos la agarraron los romanos de los etruscos, y los etruscos eran las personas que eran los naturales que vivían en Italia, en la parte del norte de Italia, que no sabe de dónde venían, pero al conquistarlos los romanos, los fueron absorbiendo. Y estos etruscos les decían a estos espíritus del bosque, a estas deidades del bosque, les llamaban selvans. Y entonces de ahí se derivó la palabra de silvanos y después de silvinos. La relación, como les decía,
con los dioses era meramente contractual. Sacrificaban y ofrendaban. Ofrendaban, de hecho, los lagos, como les dije en el programa pasado, los ríos, estaban llenos de ofrendas, de cosas de oro, de plata, de alfarería, de cerámica en general, y de las cosas que los celtas consideraban valiosas para ofrecer a los dioses a cambio de algo. Los adivinos celtas predecían el futuro a través de la ornitomancia. ¿Qué es la ornitomancia? Pues es la interpretación del vuelo de los pájaros. Es la adivinación del futuro según el vuelo de las aves. Los romanos también lo tenían. Hay una similitud muy grande, lógicamente, porque a fin de cuentas también los romanos son descendientes de la misma rama de los indoeuropeos que fueron los celtas. Y los romanos tenían esta costumbre de adivinar y de profetizar según el vuelo de los pájaros, aunque no era tanto para ellos como para predecir el futuro, sino era como para confirmar si una acción pública o militar contaba con el beneplácito divino, si iba a ser buena o no. Y a estos adivinos les decían los augures, los romanos. Volviendo a los druidas, que tenían estas adivinaciones, pero generalmente lo fuerte era adivinar por medio de los sacrificios, más de los sacrificios humanos. Relatan las fuentes romanas que cuando había un sacrificio, los druidas se quedaban a contemplar el asesinato hasta el final. Pues según la sangre y las convulsiones del ejecutado, ellos discernían cuál sería el futuro posible de su comunidad. Y se tenía a estos druidas, no solo porque eran los más instruidos, o quizá por eso, se les tenía como los más justos de los celtas, como los más rectos, como los de más valor. Y por eso fungían también como jueces en asuntos públicos y en privados. Eran jueces y eran consejeros. Eran consejeros del rey. El rey era el mandamás, pero abajo de los druidas. La élite de la sociedad eran los druidas. Después el rey, después los guerreros y por último el pueblo. Y el pueblo, según Julio César, era prácticamente un esclavo sin derecho ni opinión a nada. Y entre los mismos druidas también tenían su separación, su escala social. Los menos importantes eran los que se llamaban bardos. Y estos bardos eran los cantantes y los poetas. Eran las personas que se encargaban de memorizar el acervo cultural celta. Después venían los vates. Y estos vates eran los encargados de las adivinanzas, y de las profecías, de adivinar, de desentrañar, de ver los augurios en las cosas. Y además eran los filósofos naturales. Y por filósofo natural se entiende que eran los que sabían de plantas, de medicinas, lo poco o mucho que sabían de la fisiología humana, etc.
Y en la cúspide estaba el grupo de druidas. Era un grupo pequeño que eran, además de filósofos naturales, filósofos éticos y morales. Eran ellos los intérpretes de los dioses, de, de sus antepasados también. Supuestamente ellos entraban en contacto con los dioses y eran considerados más que ningún otro hombre precisamente por esta cualidad de interpretar a los dioses. Y todas las sociedades druidas tenían como a un supremo sacerdote o un supremo druida, que era el jefe mayor. Gracias. Los esperamos la próxima con el escritor Javier Correa y nuevas sorpresas. Magia, ciencia, religión, historia y mucho más. Gracias, nos vemos pronto.